todo tiene que ver con la palabra. Y eso está marcado también en estos términos que, reitero, de alguna manera están retomando toda una idea muy pero muy antigua que lo que hace es exponer la marca de los seres humanos, que es su capacidad de poder emitir un lenguaje articulado. Sí. ¿Qué poder tendría el silencio? Interesantísimo. El silencio es... A ver, el silencio no es la no palabra. ¿No? No es la no palabra. El silencio es la acción voluntaria de no emitir mensaje con palabras. Por eso se dice el que calla también ofrece verdad. Claro, pero en realidad el que calla no dice nada. No dice nada, pero sí dice. Piensen una narración histórica, digamos, que es muy conocida, ¿no? Dice en los evangelios que le traen a Cristo a una adúltera y se la tiran, y dice las escrituras, y lo hacían obviamente para engañarlo o para tentarlo, y le dicen: esta mujer es adúltera, hay que castigarla. ¿Y qué dicen las escrituras? Y Jesús callaba y escribía sobre la tierra. El silencio de Cristo frente al pecado. Y le vuelven a repetir, y dice, y Cristo dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en general se quedan ahí, pero hay algo más interesante todavía, que es cómo termina. Y después vamos a volver al silencio. Y empezaron a irse de a uno, empezando por los más ancianos. Dice las escrituras. Pero lo que es interesante, que tiene que ver con lo que vos planteás, es la respuesta. Dicho de otra manera, nosotros hablamos de lo inefable, aquello que no se puede decir. El silencio es una muestra de lo que no se puede decir en ese momento. Bien. Por eso, en esta imagen, Cristo escribía sobre la tierra y callaba. Es esta idea de qué dicen los silencios o qué dice lo que no dice. Vuelvo con lo inefable. Si habláramos en términos musicales, por ejemplo, los silencios son importantes porque son, es más, muchas veces están marcados en la partitura, inclusive, ¿no? Exacto. Que también se da entre las palabras, se da entre las sílabas, se da... Porque nosotros estamos en silencio, pero los pensamientos siguen fluyendo. Obviamente. Pero vuelvo con esta idea, que es la acción voluntaria de no emitir palabra, en tanto eso, ¿no? Después sobre el silencio podemos decir montones de cosas, ¿no? Pero estamos hablando del silencio humano, de aquel que tiene la capacidad de hablar y no lo hace. Esto de lo inefable, llega un momento en que las palabras no alcanzan a transmitir el mensaje que uno quiere. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante esta, a ver, además de las reflexiones, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pero esta idea de el silencio primero, bueno, y luego lo otro, que empezaron a irse, empezando por los más ancianos, ¿no? Y los que más sabios eran también, en el sentido de que cuando los interpelan, tienen mayor conciencia, por haber vivido o por lo que sea, de que lo que estaba planteando era cierto, digamos, ¿no? Obviamente.
Sí. No pueden transmitir totalmente la palabra, serían los sentimientos, ¿cierto? Lo que uno siente. Y sí, justamente muchas veces nos quedamos sin palabras, por eso vuelvo con lo inefable, aquello que no se puede transmitir con palabras, ¿no? Por eso, bueno, como decía ella, hay todo un contexto y hay veces que una expresión, fíjense, hay una arriba de Becker que dice, dice, asomaba en sus ojos una lágrima y en mis labios una frase de perdón. Abrió el orgullo y enjuagó su lágrima y las palabras en mis labios y la palabra en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo, ¿por qué callé ese día? Y ella dice, ¿por qué no lloré yo? Fíjense. No se expresaron ni en palabras ni en gestos. Claro. Por eso, habló el orgullo, hablar, ¿no? Y enjuagó su lágrima y las palabras, y la palabra en mis labios expiró. Chao. Y después tiene la otra, ¿no? La famosa rima, volverán las oscuras golondrinas, ¿sí? En su balcón, sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala, los cristales, ta, 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 ta. ¿Y cómo termina? ¿Cómo era? A ver. Dice, volverán del amor a tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Volverán las palabras ardientes a sonar. Y después lo otro, mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, es decir, el silencio. Lo que decíamos antes, aquello que no se puede expresar con palabras y se expresa en el silencio, ¿no? O con los silencios, digamos. Hay un refrán que dice, el hombre es lo que no dice. Un hombre es lo que no dice. Sí. Y también dice, es esclavo de su palabra y dueño de su silencio. Sí. Hay todo un juego entre lo dicho y lo no dicho, el silencio, etcétera, que en realidad es antiguo y tiene esa idea como de lo mágico, digamos, ¿no? Y viene de toda esta cuestión de que el mundo, la naturaleza, las relaciones tienen que ver con lo que se dice, lo que se calla, y está todo muy ligado. Ustedes fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la promesa. La promesa es algo que se dice formalmente o se escribe, pongamos, ¿no? Pero hay un ritual, es yo te prometo. Yo te hago la promesa o toda esa idea, ¿no? Es un acto voluntario y formal, ¿no? Los lingüistas dicen que las cosas se hacen con palabras. Son verbos performativos, lo llaman algunos. Prometer significa decir la fórmula, ¿no? Los lingüistas dicen, hay ciertas acciones que si uno no las dice, no las realiza. Por ejemplo, el más claro, ¿no? Yo te bautizo, ¿no? Yo lo declaro marido y mujer. Digan el sí acepto. Si no hay expresión voluntaria y todo lo demás, no hay matrimonio. Y no hay bautismo tampoco. Y hablan en nombre del infante. Sí, en el bautismo, porque se dice expresamente, declaran el nombre de, por eso es que son los padres y padrinos. Y el sacerdote dice, yo te bautizo, ¿no? Y la promesa es igual.
No hay promesa si no se expresa o si no se hace el rito de yo prometo. Por eso es que las palabras, hay cosas que se hacen con palabras. Por eso dicen que el mundo se creó, primero la luz y después el sonido. Sí, puede ser. El grito dice, Sí. después del Big Bang, primero fue la luz y después fue el sonido. Bien. Sí, bueno, de hecho, al menos en las escrituras, en el Génesis, porque en la otra saga no, pero dice algo similar, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era en Dios y el Espíritu de Dios navegaba sobre las tinieblas o sobre las aguas, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz. Es el primer acto voluntario de creación, digamos. Por eso es que también lo decíamos al principio. En la Biblia o en el Génesis, la creación es un acto dialogal, un acto de la palabra. Inclusive la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Dios dijo, crearemos al hombre o al ser humano según nuestra imagen y semejanza. Es decir, que la creación es un acto dialogal y voluntario por la palabra, tanto del mundo como obviamente del ser humano, que tiene que ver con el mundo. Bien. ¿Cuántos años hace que el ¿Cómo? hombre habla? ¿Cuántos años hace que el hombre habla? Y no se sabe bien, los restos fósiles o paleontológicos indican que en algún momento los homínidos, los monos, tuvieron como una especie de estirón y se produce una especie de transformación por el cual el aparato fonador se ubica de tal manera que puede emitir sonidos articulados. Los monos lo hacen, pero no pueden ser articulados como nosotros. No tienen la posibilidad. Eso se presupone porque hay restos de homínidos que son monos que no lo tienen y luego sí. Pero en algún momento se da de la evolución ese cambio en el aparato fonador que hace que se puedan emitir sonidos articulados. Obviamente también hay toda una serie de transformaciones que tienen que ver con el aumento del volumen del cerebro, es decir, toda una serie de cosas. Tiene el paladar, ¿no es cierto? Hay algo en el paladar. Vuelvo con lo de articulado, ¿no? Con esto que hemos dicho alguna vez, ¿no? El hecho de que podemos emitir sonido utilizando el aparato fonador y obviamente todo lo que tiene que ver con la boca, pero fundamentalmente tiene que ver con lo que tenemos acá, digamos, ¿no? Y luego articular sonidos con la lengua, con los dientes, etc. Bien, vamos a seguir un poco más con esto del in. Vamos a imberbe. Este es fácil, ¿no? Significa el que no tiene barba. Pero fíjense que acá el in, ¿qué pasó? Como barba o verbis tiene B larga, delante de B se escribe M. Entonces se produce un fenómeno que es fonológico, fonético y que pasa a la escritura. Es decir, la N se transforma en M. Entonces vamos a encontrar un montón de términos, por ejemplo, imparcial, que viene de in y más, qué feo esto, pars partis, de donde viene parte, partido, fracción, etc. Alguien imparcial es in, que no tiene partido, no tiene ningún tipo de filiación. Imberbe, ¿no quiere decir imbécil también? No, en principio, sí y no. Imberbe es el que no tiene barba.
Entonces, como no tiene barba, no es maduro, por lo tanto se equivoca. O sea, alguien imberbe es un joven o un niño, digamos. De la misma manera que un infante no puede hablar, un imberbe no tiene barba. Entonces se presupone que no es adulto. De ahí, el que no es adulto, no es razonable, no es racional, se ve que el que pensó esto no conocía a los adultos. Entonces, un imberbe es alguien sin experiencia, que puede ser un tonto. También, desde ahí, todo lo que quieran. Y acá, otra vez, la N delante de P se transforma en M. Imparcial es aquel que no tiene partido. Vamos a otro, irreal. Y acá tenemos otro fenómeno fonético, porque irreal se forma de in y realis, latín tardío, que viene de res rei, que significa cosa. Entonces, in realis, fíjense, intenten pronunciar una N y una R. Es de una asimilación. Por eso es que tenemos la doble R en latín también, porque esta N se asimila con la R, que como ya está, se transforma en una segunda R. Por eso irreal viene de inreal, y si lo intentamos pronunciar es más fácil, irreal que inreal. También por un fenómeno que es, obviamente, que tiene que ver con la fonología y la fonética, el sonido y cómo lo pronunciamos. Y eso, de la misma manera que la N deviene en M, la N con la R deviene en doble R. Vamos a otro que es un término interesante. Irresponsable. Otra vez, in, la negación, y tenemos un verbo que es respondere. El verbo respondere se forma con re más spondere, y spondere significa prometer, ofrecer, responder. De ahí viene responder, de spondere. Entonces fíjense que irresponsable, en realidad, si nosotros le sacamos, bueno, la forma, ¿no? Responsable, bueno, acá en realidad tiene la misma raíz que responder. El irresponsable es aquel que no puede responder. En realidad, aquel que no puede hacerse cargo, porque no responde, porque no promete, porque no. Pero tiene esa raíz, la de spondere y respondere. Y spondere, en latín, con esta idea de el que promete, el que responde, etc., el supino, esa forma de verboide, en latín se dice sponsus. Y a que no saben qué viene de esta palabra, sponsum. Responso también, porque es la respuesta. ¿Y qué más? No, en español, esposo y esposa. El que promete, responder es prometer, comprometerse y responder. El esposo y la esposa, los esponsales, son los que prometen. Promessi, como de promessi. Eso, y promessi sposi. Muy bien. Yo no sé cómo andamos en tiempo porque... estamos bien. Estamos bien. Vamos a
verla. Sí, vamos a ver una más. Este es un término que es latino y que nosotros hemos heredado fundamentalmente como término jurídico, pero que tiene el mismo significado: intestado. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Cómo? Exacto. ¿Qué es entonces? No, que ha muerto sin dejar testamento. Esto es intestado, que proviene del latín intestatus, que viene de ¿dónde? Viene de in y testari, que significa ser testigo, porque viene a su vez de un sustantivo que es testis, que significa ser testigo. El testis es un testigo. De testis y de intestado, bueno, de la misma raíz que viene testamentum, testamento. De testamentum ya hemos dicho que esta forma mento es un término que construye términos técnicos jurídicos para el primitivo, ¿no? El testamento, ¿qué sería? Sería el documento, otra vez mento, que está atestiguado, que tiene un testigo. No hay testamento si no hay testigo. Aún el escrito a mano, el hológrafo, necesitamos un testigo para que sea válido. De la misma manera el testimonio, otra forma legal. Testimonio. Testimonio lo hemos visto, por ejemplo, en patrimonio, matrimonio. También es una forma de construir un término técnico jurídico del primitivo. De la misma raíz tenemos atestiguar, que se forma con ad testis, ¿no? Bueno, obviamente hay toda una transformación de este testar y en testiguar, que significa acercarse siendo testigo, ¿no? Yo atestiguo porque yo aporto el testimonio, el hecho de ser testigo, testis. Y también de testis, testigo, y testamento viene testículo, que es un diminutivo. Testículo significa pequeño testigo de la masculinidad, en este caso, porque los antiguos, cuando tenían que discernir el sexo, decían tiene o no tiene. Entonces decían, acá está el testículo, digamos, el pequeño testigo de... Es más, incluso había hasta ceremonias en las que se determinaba en los reinos y otros lugares en que la mujer no heredaba el trono, que no había lo que llamaba ley salca, que permitía a las mujeres heredar. Se determinaba si el rey era rey o no era, digamos. Por eso esta idea del testículo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vimos hoy? Fundamentalmente in, que como preposición, como preverbio, lo que hace es indicar privación de o negación, que ya el latín, pero también, y lo hereda el español, genera una serie de modificaciones que tienen que ver con la pronunciación, la M, la R, etc., y que le aporta al
a la raíz, porque esto no es una raíz, es un preverbio, una preposición, significa siempre lo mismo, le aporta la idea de negación o de privación. Y en función de eso, después vamos construyendo toda una familia de palabras con el significado que tiene la raíz o el primitivo. En función de eso, bueno, también fuimos viendo todo esto de lo que tiene que ver con el hablar, con el decir, etc. Y fundamentalmente cómo la privación o la negación o la imposibilidad, otra vez imposible, viene de la misma raíz, immas potior, que significa poder ser. La imposibilidad también construye significado. En los dos primeros casos que vimos, para definir o para describir con un adjetivo aquello que es de una importancia o de una gravedad tal, usamos aquello que no se puede escuchar o que nunca fue escuchado, o aquello que no se puede decir con palabras. Son dos maneras de construir lo mismo. Las dos ideas tienen que ver con la imposibilidad y tienen que ver también, si lo pensamos un poco más, con la cesación de nuestras capacidades humanas, son la de escuchar el lenguaje articulado y de emitirlo. Eso que es de una gravedad tal o de una importancia tal que nos impide decirlo o que nunca lo hemos escuchado antes. Es decir, cómo con esta idea de la imposibilidad podemos construir adjetivos que nos dicen aquello que no se puede decir, que no se puede comprender, que nos paraliza, digamos. O lo que no es aceptable, indigno. No necesariamente. A ver, de esos significados primero, luego uno va tomando cargas, le va anexando cargas positivas o negativas. Por ejemplo, lo inaudito en general es inaceptable, digamos. Lo inefable no necesariamente. Es más, incluso de un libro, una película, uno dice es inefable, en el sentido de es divertida, es buena, etcétera, ¿no? Pero el significado primero es que no se puede abarcar con palabras. Y lo inaudito es algo inaceptable, tan inaceptable que nunca nadie lo dijo antes. Por eso es que no lo escuché. Claro. ¿Lo dijo o hizo? ¿Cómo? Dijo e hizo. Acá. Esta línea también. Claro. Infame significa lo que no se puede abarcar con palabras. También. Infamia. También. Inaudible, claro, no es inaudito, claro, es lo mismo, pero con otro significado. Es inaudible que no alcanzo a escucharlo. Por ese ble, ¿no? Audito es un participio que significa algo terminado, ¿no? En cambio el ble es un participio presente, es como, es decir, tiene la forma de un participio presente, en realidad es un adjetivo que significa aquello que tiene capacidad de el primitivo, ¿no? Disculpame, inaudito es algo que no se hizo o no se dijo. Que nunca se ha escuchado. Y que no se hizo nunca, ¿cómo se dice? Que nunca se hizo. Claro, yo veo algo, algún hecho, Sí. y digo, esto es inaudito, no lo puedo creer. Está bien, podemos usarlo. Es un hecho. También se puede decir algo inaudito es algo nunca producido antes, ¿sí? Podría ser también, pero viene de esa idea de lo que no se ha escuchado. ¿Mm? Y bueno, de la palabra, no como nosotros la... sí.
Quizás sí, porque si no se escuchó nunca fue porque nunca se dijo. El cambio de ble sería no puede ser escuchado, sería como un pasivo, por eso no puede ser Claro, claro, por ese ble, que es aquello que tiene capacidad de amable, que es aquel que tiene capacidad de ser amado, audible, en este caso. Sí. Exacto. El audito sería el tus, que es lo que genera nuestro participio pasado, es puntual, es decir, que terminó. Cuando uno dice amado, amada, ya fue. Quizás continúa, pero fue. En cambio, amable, como dice ella, continúa, porque es aquello que tiene capacidad para hacerlo primitivo. Bebible, por ejemplo, es la diferencia entre bebible y bebido. Lo bebido ya se bebió. Lo bebible puede continuar, puede ser, ¿no? Y de audito también, no sé si... Abogados no hay acá, ¿no? No. Abogados no hay, ¿no? Bien. Hay una fórmula cuando el juez sentencia a la persona sin escucharla, que se dice inaudita parte, es decir, cuando condenan sin haber escuchado al acusado, en este caso, o a una de las partes. ¿Cómo? Tiene que ver con editar, es parecido, pero no tiene que ver con esto de oír necesariamente, ¿no? Pero tiene el mismo significado, ¿no? Con el id que implica negación o... ¿Cómo, perdón? No entró al mercado. Claro. Bueno, hay montones de otros ejemplos. Por ejemplo, inmaculado.